Bueno, como se dice, ayer lo que pasó es que no hubieron los votos suficientes para declarar inconstitucional una norma. O sea, hubo un sector de nosotros que, respetando lo que puedan ser, alguien pueda considerar tradiciones o manifestaciones culturales, que entonces, pero que no pueden tampoco estar reñidas con el respeto a derechos fundamentales o, en este caso concreto, con el deber especial de protección que establece la Constitución a los animales en varios artículos, el 2, inciso 22, el 66, el 67, el 68. Entonces, señalábamos y constatábamos cómo hoy vamos hacia un mundo donde no tenemos una visión antropocéntrica, sino una visión donde el hombre entonces se entiende, se desarrolla, se vincula y por eso es también responsable de su entorno. Ajá. Y en ese sentido, independientemente de no haber llegado en la Constitución peruana como en otros países. Por ejemplo, ¿en qué países? Solamente para que nos... Alemania, por ejemplo, donde se reconoce derechos fundamentales a los animales. De acuerdo. Entonces, nosotros no hemos llegado a tanto, pero sí nuestra Constitución obliga a dar una especial protección. ¿Y cómo se entiende esa especial protección? En supuestos donde estamos por alguna situación de regocijo, de festejo, introduciendo pues perjuicio, maltrato, dolor y muchas veces muerte a los animales que están vinculados. Entonces eso no se condice con el deber de especial protección de la Constitución, decíamos algunos, otros decían, bueno, hay una tradición establecida durante muchos años y justamente una de las cosas con las cuales le contestábamos es, no siempre, las tradiciones son la manifestación de un momento que hay que respetar, pero la visión de las cosas, de la tradición y la cultura no puede ser estática. Es verdad. Sí. No puede ser estática, Glatzer, a quienes nos están viendo u oyendo. Entonces que el mismo tribunal, tú lo acabas de hacer notar, ha cambiado una tradición de años de su funcionamiento. Claro. Ahora hay ciertas audiencias, ciertas discusiones, casos emblemáticos que las puede ver cualquiera. Claro, y eso ha roto con una costumbre de no hacerlo así. Exacto. Como digamos en la vida, hay costumbres que antes había que con el transcurrir de los años se damos cuenta que estaban mal y hemos tenido que cambiarlas. Hombre, si no, todavía tendríamos algunas tradiciones con los cuales por lo menos no se respetaría la dignidad de las personas, y eso también hay que proyectarlo a los animales. Los animales son parte de un entorno, de un ambiente que tiene que ser equilibrado, sostenido, son seres que sienten, que sufren. Yo creo que debiéramos ir más bien a una reforma constitucional de ir como otros países a reconocerles derechos, entonces la titularidad de derechos, pero mientras aquello no ocurra, por lo menos tenemos que asumir que tenemos deberes frente a ellos. De acuerdo, ahora, pero siendo el Tribunal Constitucional respecto a la interpretación de la Constitución o determinadas normas, ya no hay posibilidades de ahí que se siga insistiendo, salvo que se presenten argumentos distintos. Sí, claro. Pero el Congreso podría, sí, discutir y cambiar, las cosas también, si quisiera, ¿no? Esa es la otra vía. Claro, obviamente lo que estamos hablando, aquí lo que se dictó es una ley de protección animal. Es verdad. Y en esa ley se establecía como excepciones en una disposición complementaria y final. En el Perú un viejo profesor me dijo que había que comenzar a leer en el Perú las disposiciones, las leyes por las disposiciones finales. Ahí es donde viene la sorpresa. Exactamente. Entonces aquí en esa disposición final y complementaria es donde se dice que son excepciones la pelea de toros, la corrida de toros y la pelea de gallos. Sí. Y lo que se diga la autoridad competente como actividad cultural. Ajá. Entonces, es cierto, la autoridad competente, supuestamente el Ministerio de Cultura, jamás ni siquiera ha dicho que es actividad cultural los toros. Sí, pues. Entonces, para comenzar. Segundo, dice que esta determinación va a hacerse por una ley especial que nadie ha dictado. Entonces, había muchos elementos de vicios que pueden llevar a una reflexión, a un nuevo Congreso, a dictar una nueva norma al respecto o a modificar esta norma. Ahora,
esa modificación o ese cambio de norma, como pasa con toda ley, va a tener gente a quien le parezca correcta, hay gente que no le parezca correcta, y hay gente que incluso podrá denunciar su inconstitucionalidad. Veremos. Claro. Pero de hecho está dentro de una de las posibilidades de la agenda del nuevo Congreso de dictar una nueva norma al respecto. Pero entonces, en términos concretos, lo que ha pasado ayer es que había una votación de 4-3. Pero aquí no es porque la mayoría, o sea, digamos, 4 le ganan a 3, sino porque no se consigue 5, ¿no es cierto? Ese es el razonamiento. Es que lamentablemente, y antes era peor, sí. Porque cuando se redacta la primera ley orgánica, el Tribunal Constitucional tenía que ser 6 de 7. Sí, pues. Con lo cual casi se bendecía la constitucionalidad de cualquier cosa. Entonces, el haber mantenido y no haber podido suprimir entonces ese parámetro de votaciones calificadas para entonces poder declarar la inconstitucionalidad de una norma. Yo entiendo que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es algo complejo, es algo que debe ser la última razón a llegar, pero fíjense, llegamos a situaciones en las cuales 4 magistrados votaron claramente porque las peleas de gallos navajeros eran una práctica inconstitucional, y esa práctica se va a seguir dando. Sí, pues. Se va a seguir dando. Porque, claro, 4 no son 5. Sí, pues, no, es verdad, que ese es el razonamiento que hay que seguir, porque ayer lo que se decía, y yo veía en algunos medios de comunicación, por mayoría gana un grupo, no es así, no es como cuando se discute otros casos, Claro. Declarar la inconstitucionalidad requiere de 5 votos a cualquiera de los... La lógica que cuando vemos amparos, habeas corpus, Exactamente. habeas data, es esa, la de los 4 votos, mayoría, minoría. Pero no, aquí es una votación calificada y puede darse el caso como se dio aquí, donde en algún asunto haya 4 votos, 4 digamos que el tema es inconstitucional, pero se necesitan 5 para que declarar la inconstitucionalidad y no hay más. Sí, pues.